Bien, entonces seguimos con las instituciones guerreras de Etienne. Vimos recién el reparto del botín y nos queda ver, entonces lo vamos a hacer en este bloque, la asamblea militar y los juegos funerarios. Recordemos que estas instituciones Etienne las llama o las ubica en un plano de prederecho, ¿sí? De prederecho, y que eso quiere decir que estas prácticas no están reglamentadas explícitamente. ¿Sí? No es que hay un código que dice cómo se tiene que repartir el botín. No está eso. Está la práctica. Es como si la mentalidad todavía no hubiera tomado consistencia o la mentalidad todavía no se hubiera definido plenamente, ¿no? Este, sino que está en un proceso de creación. La propia mentalidad, ¿no? Las propias ideas las encontramos como en ese proceso de creación en estas prácticas, ¿no? Porque las ideas se crean, no se descubren, se van creando también. Bien, la otra institución guerrera es el reparto del botín. Los juegos funerarios, perdón. Bien, ¿qué es esto? Estos guerreros, ¿cómo despedían a un guerrero muerto? ¿No? ¿Qué tipo de ritual funerario practicaban? Digamos, nosotros cuando despedimos a un muerto, vamos a un velatorio, ¿no? Y lo velamos y vamos y algunos lloran, después de un rato ya no se llora más y se hablan de cualquier cosa, se toma mate, café, después se vuelve a llorar. Hacemos eso, ¿no? Y estamos toda la noche, algunos por lo menos hacen eso. ¿Qué hacían estos tipos? Que no les llame la atención, estamos hablando de un mundo muy diferente. Los guerreros, para despedir a un muerto, mientras la pira iba como consumiendo el cuerpo, porque se lo prendía fuego el cuerpo, estos guerreros, para honrar al guerrero muerto, realizaban prácticas deportivas, competencias deportivas, juegos deportivos. Competencias. Que son, si quieren, como el antecedente de lo que van a ser esos juegos que les expliqué también la vez pasada, que los más conocidos son los olímpicos, pero que eran esas prácticas que se hacían en todas las ciudades como práctica, ¿no? El atletismo y el deporte en la cultura griega era muy importante, ¿no? Hacían eso. Se murió, por ejemplo, Patroclo, el amigo de Aquiles, que también les había contado, que Héctor lo mata, ¿no? Patroclo viste las armas de Aquiles creyendo que los va a asustar a los troyanos, se cruza con Héctor, el mejor de todos los troyanos, y Héctor lo mata. Ahí termina la Ilíada propiamente, en los funerales de Patroclo. Mientras está prendiendo fuego el cuerpo de Patroclo, se realizan competencias deportivas. No sé, imaginemos el pugilato, que era tipo boxeo, o carrera, no sé, de carro. Competencias deportivas. ¿Qué ocurre en una competencia deportiva? Miren lo interesante de esto, lo importante, lo que explica la importancia del deporte en Grecia, ¿no? Para su concepción de la sociedad. ¿Qué pasa en una práctica deportiva? Imagínense, olvidémonos de estos guerreros. Olvídense 2 minutos por el momento. Imaginemos una cárcel. Imaginemos que en la cárcel el servicio penitenciario organiza un partido de fútbol en el que los presos van a jugar contra el servicio penitenciario, contra sus guardacárceles. Y juegan al fútbol. Piensen, se pudre todo. Bueno, imaginemos que no. Imaginemos que juegan al fútbol y no se pudre todo. Y que de hecho, no, ningún quilombo, Virginia. Imaginemos que de hecho, cuando están jugando al fútbol, le quieren ganar. ¿Cómo? Y bueno, ganando. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nadie puede tocar la pelota con la mano, salvo los arqueros. O que tiene que haber 11 contra 11, no puede haber 12 contra 10. ¿No? Cuando están jugando, cuando uno compite en una competencia deportiva, hay prácticas que están reglamentadas. Y todos tenemos que someternos igualmente a esas reglas. Durante la semana, imaginemos, adentro de la cárcel no hay ley que valga. El servicio penitenciario puede hacer lo que quiera con los presos. Es como una especie de anarquía. Ahora, ¿de repente juegan la pelota? Ah, no, no puedes tocar la pelota porque es como si hubiera quebrantado una ley natural. En la práctica deportiva se pone en juego una experiencia fuertemente ligada a la democracia griega, y en este caso a una nueva mentalidad, la palabra político-filosófica, recuerden, hacia ahí estamos yendo, que supone que todos estamos en igualdad de condiciones ante la ley,
que todos nos medimos de la misma manera ante la ley. Se da la experiencia de lo que los griegos de hecho llamaban la isonomía. La isonomía, la igualdad ante la ley. Iso, igualdad. Nomía de nomos, regla o ley o norma, ¿no? Bien. Entonces, competían. Y entonces imaginemos de vuelta que yo estaba ahí en el medio, ¿no? Y entonces tengo que competir, y esperemos que no en el boxeo contra Aquiles, porque creo que me noquea con su aliento, pero vamos a hacer carrera de carros. Y entonces, Aquiles, porque es un semidios, porque es mitad dios, mitad humano Aquiles, ¿no? Y es prácticamente inmortal, ya lo sabemos. El tipo, porque es todo eso, puede girar antes del lugar donde hay que girar en la carrera de carro, no sé, que ir hasta un árbol y volver. El tipo, porque es superior a mí, ¿puede dar la vuelta antes? No. Si da la vuelta antes, queda descalificado. ¿Qué quiere decir? Que entre Aquiles y este guerrero, que es un insignificante, están haciendo una práctica deportiva y son iguales. ¿Qué es lo que empieza a pasar acá? Acá se da como una experiencia muy propia de la cultura griega, que es que en ciertos contextos, las diferencias se suspenden. Lo mismo que pasaba en el botín. Porque Agamenón es rey de reyes. ¿Puede pasar y agarrar 2 objetos? No, agarra uno. Y por turnos. Y cuando se le fue el turno, pasa el otro. Es decir, en ese momento, Agamenón deja a un lado sus privilegios, que los tiene. Cuando compito con Aquiles, Aquiles suspende sus diferencias, que las tiene, pero en ese momento quedan suspendidas. Esto es importante para entender el concepto como de democracia y ciertas nociones de igualdad. No es un término muy feliz para hablar del mundo griego, pero ciertas nociones de semejanza, de paridad, serían más correctas me parece, o de isonomía, ese es el concepto, que suponen que no quiere decir que somos iguales. En Grecia seguía habiendo aristócratas. Ahora, cuando voy a la asamblea, estoy hablando de la Grecia histórica ahora, y hay que votar una ley, se votaba tirando una piedrita en una tinaja. Yo tiro una piedrita y el tipo que es un aristócrata también tira una piedrita. Y no es que en la asamblea uno tiene más poder que otro. En ese ámbito se suspenden las diferencias. Bien, eso que después se convierte en la práctica común de toda una sociedad, ¿en dónde lo vemos atestiguado en primer lugar? Acá, en la Ilíada, en los juegos funerarios. Una práctica que no sabemos si lo hacían estos guerreros, pero sí aparece en ese libro, que es un libro histórico, porque está ahí. Es un libro que leían los griegos o que escuchaban. Entonces, ahí yo veo descrita una práctica que primero pone en juego en igualdad de condiciones a todos los participantes ante la ley. Después, eso es súper importante, la isonomía. Después, tienen que seguir las reglas, Gabriel, sí. Después, en la práctica deportiva, tengo que seguir las reglas, pero además de servicio penitenciario y presos jugando al fútbol, ¿quién más está dentro de la cancha? Un árbitro, ¿no? Un referee, un fiscal, alguien que fiscaliza. Y esto también es muy importante para la noción de democracia griega. Los griegos entienden que una práctica es democrática si las conductas de las personas son públicas, nuevamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que son visibles. Hay visibilidad de las conductas. La noción de lo público, dije antes, es lo común, pero también, y ahora agrego, es lo visible. Público quiere decir común y quiere decir visible. Tiene que haber visibilidad de las conductas. El espacio en el que se practica, se realiza la competencia, es un espacio fiscalizado, porque es un espacio donde las conductas están vistas por el resto, por un árbitro como mínimo. Después por la comunidad va a estar vista. Esto también es importante para entender nuestra noción de lo público, en donde no necesariamente lo asociamos a lo visible, ¿no? Porque de vuelta, como dije la vez pasada, las leyes pueden ser públicas, pero no son visibles, porque yo no las veo. Visible quiere decir que las vea. Y los griegos, ¿qué hacían con las leyes? Como dije la vez pasada, las tallaban en columnas que estaban puestas en las plazas públicas. Y ahora entienden un poco más. Y la plaza pública
de la polis, la plaza pública se encontraba, ¿dónde? En el centro. Es decir, el centro de la vida política y económica de los ciudadanos era el ágora, que está en el centro geográfico y geométrico de la polis. ¿Qué quiere decir? Que lo que acontece ahí es no solo lo que es común, sino que es aquello que podemos ver, pues yo lo veo. Yo veo, ¿qué cosa? Ahí están las leyes talladas en la columna, las veo. Todo el mundo pasa por ese lugar que es el más común de todo el territorio y ven las leyes talladas en las columnas. Como si nosotros pusiéramos, no lo podemos hacer, pero como si nosotros pusiéramos, en la plaza, no sé, en Once, en la plaza de Morón, en la de Moreno, donde cada uno viva, ahí en carteles gigantescos la escritura de las leyes, para que cada uno que pasa por ahí, y todos pasamos por ahí, las vean. Bien, esto, si quieren, lo encontramos como el primer testimonio más arcaico de todo esto, son estas prácticas, estas competencias deportivas dentro de los rituales funerarios de estos guerreros. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, no. Bien. Perfecto. Ok. Entonces, sintetizando. Juegos funerarios, ¿qué son? Rituales funerarios, en donde se despide al muerto con una competencia deportiva, que pone en juego ¿qué cosa? Dos cosas importantes. La isonomía, la igualdad ante las leyes, ante las reglas, y la publicidad o la fiscalización, el espacio fiscalizado, ¿sí? Hay que poder como rendir cuentas, van a decir los griegos, ¿no? Más adelante en la época histórica van a decir, uno tiene que poder rendir cuentas, como decir, bueno, a ver, ¿dónde está este dinero? ¿O dónde están estos bienes? ¿O cuándo hiciste tal cosa? Que se vean las cosas, que se vean. Okay. Reparto del botín. Juegos funerarios, ahora asamblea militar. Otra práctica que hacían estos guerreros, insisto, esta casta de guerreros que aparece en la Ilíada, es que cada tanto, para tomar ciertas decisiones importantes, convocaban a una asamblea. Dentro de la casta. Dentro de la casta. No está abierta a todo el mundo. Lo progresivo que les había dicho antes, en la hora anterior, que era del mito al logos, de la palabra mágico-religiosa a la político-filosófica, tenemos una experiencia como intermediaria, que es esta palabra diálogo. Miren, en la configuración mágico-religiosa, el saber es privilegio del ser excepcional, del poeta, por ejemplo. Y la ley es privilegio del rey, ¿no? Recibe de los dioses la ley, por ejemplo. O gobierna con un poder divino, por ejemplo. Una experiencia de lo excepcional, de lo jerárquico. El saber que acá es privilegio de uno, en la palabra político-filosófica, en la Grecia, de la ágora, de la asamblea que les decía recién, eso que era de uno ahora se volvió común a todos los ciudadanos. En el medio está esta palabra diálogo, que es la palabra que es común a un grupo. No es ni uno ni todos, ni los ciudadanos, tampoco son todos. A un grupo de estos guerreros. Bien. ¿Qué hacían en la asamblea? Bien, ronda. Ahora, miren, si en el reparto del botín lo que se puso en común eran los bienes, de alguna manera en los juegos funerarios lo que se puso en común son son las leyes, porque la ley es igual para todos. Ahora en la asamblea militar lo que se pone en común, en ese lugar visible, es la palabra. La palabra y otra cosa muy, muy importante. Recuerden que muchos, no todos, pero muchos de estos guerreros que forman parte de la casta, en sus ciudades o en sus reinos son reyes. Y entonces el rey suele tener un objeto que simboliza la soberanía, que es el cetro. ¿Sí? La soberanía. ¿Qué quiere decir soberanía? Que es un poder soberano. Un poder soberano es un poder que no está limitado externamente. Es decir, que no reconoce ningún límite por fuera de sí o por fuera de él. Y por eso, por lo general, un rey es un soberano. Porque el rey dice tal cosa, se convierte en ley y no hay nada que quede por fuera de su palabra. Es decir, no hay ningún límite. No es que alguien puede decir, no, señor, eso está prohibido. Si
toda ley viene de su palabra, no puede haber nada fuera de su ley. Entonces, es el rey, en ese caso, es un soberano. No tiene límites, su poder no tiene límites. Eso es un poder soberano, ¿no? Decimos, por ejemplo, que Argentina es un país soberano, por supuesto, como tantos países de nuestra región. Somos súper soberanos porque nunca admitimos que un poder extranjero limite nuestras decisiones. Eso nunca nos pasó a nosotros, ¿no? Nunca un poder extranjero, país u organismo de crédito financiero internacional nos ha dicho cómo teníamos que vivir. Perfecto, somos soberanos. Porque adentro de Argentina hacemos lo que queremos. Y no tenemos límite. Nadie nos dice, no, eso no puedes hacer. Ponele, claro, muy bien. No debemos nada a nadie más, por supuesto. Bueno, muy bien. El cetro es lo que simboliza ese poder soberano que es el objeto que tiene el rey. En la asamblea, al centro, no solo se lleva la palabra, también va a ser llevado el cetro. El cetro. Y entonces acá viene algo, sí, que es realmente muy importante para la historia de Grecia. Por lo menos para esta historia, esto no es que se dio por primera vez en Grecia. Ahora les voy a dar algún ejemplo, pero no es un invento. Es un invento, los griegos sí se lo inventaron a sí mismos, pero no fueron los únicos que lo hicieron. ¿Qué cosa? Es la experiencia de que la soberanía pueda ser de un grupo y no solo de un individuo, que es como comúnmente se la entiende. La soberanía, por lo menos, era la de los reyes, y son los reyes los soberanos. El único que puede adjudicarse ser un soberano es un individuo, que es el rey. Cuando los guerreros llevan el cetro al centro, es decir, lo ponen estomeson en el medio, en el punto común y público, lo que están diciendo es que es todo el grupo el que es soberano. Es todo el grupo, no un individuo. Es que un grupo pueda ser soberano. Y por lo tanto que todos nosotros seamos los que estamos haciendo las leyes. Es el principio de la democracia, ¿no? Dije que no es que fueron los únicos en hacer esto los griegos, ¿no? Porque la práctica como de ese tipo de soberanías grupales existieron siempre, ¿no? Y en las culturas llamadas primitivas, por ejemplo en un montón de culturas americanas, era la práctica común. Una tribu, los hombres por lo general, aunque las mujeres podían participar en algunos casos de manera indirecta, los hombres también. Aunque había un jefe en la tribu, el jefe no decidía por la tribu. Lo decidía la tribu, los varones en principio, por todos. No es que el jefe era el que decía tenemos que hacer tal cosa. ¿No todos podían participar? Sí, habrá que ir a ver en cada una de las culturas, ¿no? Pero hay culturas en donde no, son los varones, adultos, por ejemplo, ¿no? Hay culturas en las que, por ejemplo, las mujeres no participan de esa asamblea, pero las asambleas nunca se resolvían en un único día, por ejemplo. Entonces, a la noche, el hombre tenía que volver a su casa y consultar su decisión con la mujer. Y cuando al otro día un hombre volvía con la misma postura que había tenido el día anterior, eso significaba que no había hablado con la mujer. Y eso no estaba bien visto, por ejemplo. Las experiencias son muy varias en el mundo antiguo, ¿no? Participaban indirectamente, sí. Eso te iba a preguntar. El texto que se llama El pensamiento salvaje me hace acordar la idea de la democracia de Grecia. Virginia, ¿el texto de Levi-Strauss te referís? ¿Que te hace recordar la idea de democracia en Grecia? No sé por qué. Porque en ese texto, si es este texto que decís de Levi-Strauss, ¿no? La idea de política. No, te estarás refiriendo a Clase 3, probablemente, Virginia, que lo vimos en el cuatrimestre pasado, sobre la política de los salvajes, en donde Clase 3 justamente, entre otros, ¿no? Habla de cómo los pueblos llamados primitivos, que siempre habían sido entendidos como pueblos salvajes, inferiores y apolíticos, que no tenían política, porque no tenían Estado, este antropólogo francés que se llama Pierre Clastres, habla de una política de los salvajes y que en realidad no tienen Estado porque se oponen al Estado, porque se oponen a que haya una clase que gobierna sobre otra, ¿no? Y que sí, exactamente, eso está bien, Virginia, es lo que vimos en la antropología. Muy bien. Ellos se consideran todos iguales, claro, todos iguales. Y aunque había un jefe, el jefe no era el que mandaba, era la tribu la que tomaba las decisiones en asamblea. Entonces
No es que es un invento de Grecia. Digo esto porque a veces está esta idea medio eurocéntrica de creer que la democracia es el invento de Grecia. Bueno, será nuestra democracia el invento de Grecia, la de Occidente, que no era ni siquiera la nuestra, ¿no? Pero bueno. Era el que más laburaba, me acuerdo. ¿Quién era el que más laburaba? Agustina, no te entiendo. Ah, el jefe, sí, el que más laburaba, claro. Porque tenía que dar muchos regalos, exactamente. Bueno, entonces, acá aparece una experiencia en Grecia que es que todo un grupo sea el soberano. Entonces, yo les había dicho la vez pasada, el paso del mito al logos, o el proceso de secularización, se puede entender, según los términos de Bernard, Jean-Pierre Bernard, como una progresiva confiscación de privilegios. Así lo dice Bernard, que no sé todavía si lo vamos a ver. Jean-Pierre, que es un historiador que pertenece a la misma escuela que Detienne, que es el que estamos explicando, ¿no? Detienne, Bernard, Vidal-Naquet, son historiadores, antropólogos que en una época en Grecia forman lo que se llama la Escuela de Antropología Histórica de París, ¿sí? Y que tienen como una mirada muy nueva para entender el mundo clásico. Una progresiva confiscación de privilegios. Sí, gracias, Gabriel. Una progresiva confiscación de privilegios. ¿Y qué es esto que estabas tratando de explicar? Progresiva confiscación de privilegios. Lo que antes era privilegio de uno, se amplía un grupo y se amplía todavía más. Y que no se amplía completamente, ¿no? No sé, las mujeres no participaban para nada de la asamblea en Grecia. Para nada, ¿no? Ahí estaban excluidas, ahí no era completamente común, por ejemplo. Los esclavos tampoco. Pero bueno, digo, para tampoco pensar en los griegos como si fueran, no sé, unos bestias. Bueno, en nuestra cultura las mujeres empezaron a participar de la política hace relativamente poco, ¿no? No llevamos ni 100 años más o menos de eso. No todo el mundo participa de la política, porque los menores no pueden participar de la política, hay que tener tantos años para poder votar, por ejemplo, ¿no? Un extranjero tampoco participa de la política. Digo, para no creer que, no era igual para todos. Es que ninguna sociedad es así. Ni hablar si queremos discutir si en nuestras democracias liberales efectivamente hay una participación de la ciudadanía en la soberanía, es decir, en la definición de las leyes. Ni hablar si queremos cuestionar la idea de que sea una real representación la que ejercen nuestros legisladores, ¿no? Si realmente existe esa idea de representar la voluntad de la gente. Bueno, otro tema, ¿no? En otro momento lo veremos, no sé. Pero, ¿por qué digo esto? Porque nosotros tenemos una concepción de la democracia que creemos que es fantástica y en realidad es la experiencia que todos tenemos. Los partidos políticos son siempre los mismos o no existen, como en el caso de Argentina, que casi no existen, porque en todas las elecciones se renuevan. Los representantes, que deberían ser representantes de la voluntad, eso es lo que dicen ser, terminan siendo siempre los mismos. No lo digo ni bien ni mal, pero digo, es como una clase política que no se renueva, que se va reproduciendo siempre en sí misma. ¿No? Es como una clase. Es raro que siempre sean los mismos los que son los representantes. Que ellos representen lo que es un cambio y sin embargo uno repasa los últimos 20, 30 años y vemos que hay un cuerpo de políticos que siempre son los mismos y que pueden pasar de partido en partido, pero van renovando sus bancas, van renovando sus lugares en el ejercicio público, ¿no? Entonces habría que ver si eso quiere decir realmente que estamos participando de esas leyes, ¿no? Cuando en realidad son siempre los mismos los que están decidiendo por nosotros. Bien. En Grecia se da una progresiva confiscación de privilegios. Esta palabra diálogo, entonces, se va a diferenciar de la palabra mágico-religiosa. Digo esto y terminamos este texto de Detienne y hacemos un recreo. La palabra diálogo se opone punto por punto a una serie de características con la palabra mágico-religiosa. Por ejemplo, la palabra religiosa es sagrado, religiosa. La palabra mágico-religiosa, obviamente. La palabra diálogo es secular. Son humanos estos tipos. Y el lugar que ocupan es en tanto humanos. Se ha secularizado, es decir, tiene un registro humano, temporal. La palabra mágico-religiosa sabemos que es inseparable de la acción, ¿no? Porque dice y hace la palabra mágico-religiosa.
La palabra diálogo es complementaria de la acción. Una es inseparable y otra es complementaria, ¿no? ¿Se acuerdan? La palabra mágico-religiosa es realizadora. Acá es complementaria. Yo digo en la asamblea, y yo propongo armar un caballo hueco, que nos metamos todos ahí adentro, que lo dejemos ahí, bla, bla, bla. Sí, estamos de acuerdo. Ahora hay que ir a hacerlo el caballo. Después uno actúa. En esta palabra diálogo se separa la palabra de la acción. De la acción, que es un poco la concepción que nosotros tenemos de la palabra, ¿no? La palabra mágico-religiosa es atemporal, porque se refiere al plano de los dioses, que es un plano atemporal. Por el contrario, la palabra diálogo es una palabra temporal. Está inscrita en el tiempo. Le pasa el tiempo y va cambiando, ¿no? Puede cambiar. Ahora decimos una cosa, en la asamblea siguiente decimos otra. Entonces ahí vemos cómo empieza como a formarse un cambio en la mentalidad. Un cambio que va a afectar tanto a la noción de ley que tengamos como a la noción de saber que tengamos. Aunque estos tipos eran guerreros y no tenían nada que ver ni con filósofos ni con nada de lo que va a venir después. Pero estas prácticas que están realizando dan cuenta de una concepción distinta, en definitiva, de lo que va a ser la ley y de lo que va a ser el saber. La asamblea, el ahora, palabra política, filosófica, ¿sí? Bien, punto acá y hacemos un recreo. Mientras tanto, ¿alguna pregunta?